Buenas tardes, señoras y señores, buenas noches. Gracias por estar en sintonía del programa Entre Tintos y Papeles a través de Radiovisión y a través de Radio Entre Tintos y Papeles y las plataformas que nos acompañan, plataformas sociales que nos acompañan en todos los problemas, en todos los programas. Hoy tengo la presencia del doctor Franklin Sarmiento Sánchez, a quien agradezco sobremanera. Él es un abogado que se dedica al campo laboral, a defender los derechos sociales de las personas. Es especialista en derecho laboral, pertenece a una organización internacional de abogados laboristas. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad. Los derechos sociales, como el derecho a la libre contratación, el derecho a recibir las mejoras salariales, en fin, ¿son regalos que nos hacen los de empresarios o son resultado de la lucha social de la gente que busca equidad entre el capital y el trabajo? Muy buenos días con usted, doctor Marquito. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, sí, los derechos son conquistas que se ha venido dando a través del tiempo. Ningún derecho es un regalo. Nosotros hemos transitado por diferentes tipos de sociedades y en la sociedad, especialmente en donde el capital es la parte fundamental, los derechos de los trabajadores han sido conquistas de los sectores organizados. Recordemos que anteriormente con la revolución industrial, pues los trabajadores tenían una jornada de 18 horas diarias, únicamente descansaban 6 horas. Ujú, En 1919, en 1917, con la Revolución Mexicana, creo que es el primer país latinoamericano que logra la jornada, en este caso, de 8 horas laborales. Igualmente, España, en 1919, también se logra la jornada de 8 horas laborales, y en nuestro país, en 1916, se genera la ley de 8 horas pero por 6 días a la semana, que serían 48 horas. ujú. Es decir, la conquista de las 8 horas de trabajo a nivel mundial, pues implicó grandes luchas. Acordémonos de Chicago 1886, en donde hubo, aparte de una masacre, se mató a algunos trabajadores, pues se logró esa conquista porque se partía de un principio fundamental, de que 8 horas debía dedicarse al descanso, a recuperar nuestras energías. 8 horas debía dedicarse, en este caso, al consumo de alimentos, preparación de alimentos, a ver a nuestros hijos, a prepararnos para el trabajo, movilizarnos, y 8 horas para el trabajo. Entonces, de alguna Ujú. manera se busca un equilibrio, ¿no es cierto?, en esa jornada de trabajo con el resto de cosas que se dan en la vida, ¿no? Y eso fue producto de conquistas, de exigencias, de luchas que se dieron a través de los tiempos. Correcto, estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, hubieron masacres, en fin, recordemos en 1922 cómo se arrojaron los cadáveres al río Guayas, en fin, por eso hay la obra Cruces sobre el agua. Pero sí quisiera un poquito entrar en esto. La masacre de Chicago marca un hito histórico en todo el mundo y esa fecha en donde se realizó la masacre se conmemora el Día del Trabajador o el Día del Trabajo. Por supuesto, sí, justamente. Chicago El motín marca de una Aymar, fecha, como se denomina. sí, marca una fecha histórica, y de ahí viene el 1 de mayo, que fue una declaración en este caso, de la perdón, de la primera internacional Internacional. socialista comunista, que se realizó con la presencia de trabajadores de diferentes partes del mundo, y se planteó esa fecha como un día histórico de la lucha, y la reivindicación fundamental fue el tema de las 8 horas. Correcto. Doctor, para precisar la fecha, el 4 de mayo de 1886 se da la situación de Chicago, pidiendo que los trabajadores las 8 horas, pero efectivamente se pone el 1 de mayo como una fecha para conmemorar y Ujú. para recordar esta situación. Bien, las 8 horas entonces no es una lucha de ahora. La presión laboral del patrono no es de ahora, es de siempre, la contradicción entre el capital y el interés. Ahora hay doctrinas que dicen que debe haber una comunión entre el capital y el trabajo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero esto, doctor, no lleva a un quebrantamiento del orden
del orden jurídico, no se, no se restan las utilidades de los inversionistas que mientras más ganan, más sueldos, digamos, más pueden invertir, más plazas de trabajo crear. Sí, justamente ya entrando en el tema, el acuerdo ministerial 046-2026 que fue emitido por el Ministerio del Trabajo la semana anterior, debía ser un desatino jurídico, es algo totalmente inconstitucional, es algo ilegal que quiere romper un tema que está legislado hace más de 100 años. Es Correcto. decir, busca generar un regreso en derechos laborales de casi 100 años y no tiene en cuenta las condiciones reales en las que se da el trabajo. Si nosotros vemos, por ejemplo, legislaciones como la francesa, como la sueca, como la de los Países Bajos, incluso recientemente en México, la propensión es que justamente se disminuya aún más la jornada de trabajo por todos los procesos tecnológicos, las reorganizaciones del trabajo, por todo el tema del avance de los medios de comunicación. Y aquí más bien queremos ir hacia atrás, ¿no? Quieren disminuirse, quiere sustentarse la rentabilidad, la competencia de nuestro sector empresarial, no en la tecnología, no en los avances de la ciencia, no en los avances de la comunicación, sino en la sobreexplotación del trabajador, ¿no? Y en Ujú. eso estamos completamente en desacuerdo. Aparte que es un acuerdo ministerial totalmente mal redactado, que no tiene en cuenta la realidad, que tiene contradicciones y que el propio ministro ha salido a decir que no está en vigencia. Nos Así llama es. totalmente la atención realmente el gobierno, este gobierno y sus ministros, sus funcionarios, pues cada vez pierden más credibilidad Correcto. porque plantean en primera instancia que no está vigente, pero tiene la firma del ministro, está dispuesto a todos los inspectores de trabajo del país con esa firma, pues que ejecuten ese contrato y nos llama totalmente la atención, ¿no? Por eso, de alguna manera, ya esta semana, el día jueves, va a haber una reunión en el comité de empresa ERCO, la próxima semana habrá una nueva reunión y parece que está convocado ya para el 13 de marzo una movilización, porque obviamente con el carnavalazo que nos dio el gobierno, con las leyes de los Económicas, sí, municipios, de sí. las áreas Ajá. también se quiso meter en paquete, en combo, este acuerdo ministerial, violentando todo procedimiento, violentando toda norma y tratar de sorprender a los trabajadores, eh, eh, generando una regresión de casi 100 años en la legislación laboral. Efectivamente, nosotros hemos vivido casi 100 años bajo esta visión de la jornada de 8 horas que nos parece justo, pero a través de estos paquetazos que se pretenden dar a través de la fecha del feriado del carnaval, mediante un decreto, se pretende reformar el Código del Trabajo dentro de la pirámide kelsiana, es decir, la constitución por encima. ¿Puede una resolución de un ministro, por más brillante que sea, entre comillas, brillante, burlar la constitución y echar los derechos sociales de los trabajadores al piso? Por supuesto que no. El acuerdo ministerial está en un rango, está la Constitución, están los tratados internacionales, están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, están los decretos y ahí vienen los acuerdos ministeriales. Estamos en un estado social de derecho y básicamente se tiene que respetar los principios de la Constitución y el Correcto. bloque de constitucionalidad que tienen los acuerdos, los convenios de la OIT. El primer acuerdo de la OIT es justamente sobre la jornada de 8 horas laborales. Quiero aquí un poco llegar a la comunidad que nos ve, porque se trata de justificar que esto va a beneficiar a los trabajadores y que con esto se va a generar más trabajo y que el trabajador va a tener más tiempo con su familia. Esa es una mentira totalmente falaz. En primera instancia, hay un grave riesgo a la salud de los trabajadores. Está comprobado científicamente que cuando inicia la jornada de trabajo, la primera hora, las primeras 2 horas, el trabajador rinde casi al 100%, Así pero es. conforme va pasando el tiempo, las fuerzas, la capacidad de concentración del trabajador se va agotando y cuando llega ya a las 8 horas, pues prácticamente el trabajador está totalmente agotado.
ponerle 2 horas más, ponerle 4 horas más, sin pausas, sin descansos, realmente es algo inhumano, porque imaginemos nomás un trabajador, por ejemplo, de recolección de basura. Las 8 horas de trabajo en recolección de basura ya es una exageración. Imaginemos a un trabajador que trabaje en rastros, trabaje en un camal, en ambientes de agua, de humedad, en donde hay condiciones y normalmente están enfermos, o un operador de maquinaria pesada que está permanentemente con ruido. Es imposible subirle las horas de trabajo porque se está dando la pauta para posibilidad, una, de enfermedades profesionales, dos, de accidentes de laborales, sí. trabajo, y Ujú. que obviamente eso, ¿quién lo va a cubrir? Los trabajadores, yo he visto en casos de empresas concretas como cerámicas, que ya con 10 15 años y con las 8 horas de trabajo, ya están con problemas, todos, absolutamente todos, con problemas de columna, con operaciones ya de columna que no resisten más. Más aún con las 12 horas, es algo que no es científico, completamente inhumano y también, pues como usted mismo lo ha manifestado, ilegal, inconstitucional. Bien, correcto. Bajo la figura de la flexibilización, se dice que se pueden hacer una serie de situaciones: ampliar horarios de facto, diluir el pago de horas extras, fragmentar la jornada laboral. Entonces, viene aquí la pregunta de fondo: ¿quién controla el tiempo del trabajador, la salud del trabajador, la familia del trabajador? ¿Quién? Sino el Estado, pero el Estado está siendo vulnerado ahora por esta pretensión de poner en vigencia un acuerdo ministerial. Doctor, ¿están yéndose en contra incluso de la vida de la sociedad? Por supuesto. Bueno, el gobierno ya intentó por varias ocasiones, en primera instancia, estableció la posibilidad de una contratación por horas, que el pueblo ecuatoriano le dio totalmente la negativa. Incluso acuérdese, estimado doctor, que en esa consulta, en la mayoría de preguntas, gana el gobierno, porque Ujú. estaba nuevito, recién llegado, supuestamente con gran apoyo popular. Sin embargo, en la consulta del arbitraje y en el contrato por horas, el pueblo le dijo no, No, porque el pueblo ya vivió la experiencia en los años 90, los trabajadores ya tuvieron experiencia de lo que significaba ese tipo de contratos, que ya no es flexibilización laboral, sino es desregulación de todo el derecho laboral. Entonces, esto se va en contra de la Constitución. El segundo intento fue reformar la Constitución, fue la consulta también que nos presentó el gobierno, en donde los trabajadores y el pueblo en general le dijeron no, ¿no es cierto? Se le dio un rotundo no en todas las preguntas del gobierno, estuvo, creo que, recuperándose de ese fracaso durante 2 meses y recién asoma ahora y nuevamente quiere sorprender, ¿no? Pero, claro, ahora viene con otra metodología, porque la metodología que tenía antes para tratar de imponernos todo este tipo de reformas regresivas en derechos, antes era a través de su legitimidad, entre comillas, a través de la hegemonía que generaba, convenciendo de que los enemigos son los trabajadores, de que el problema es Colombia o tal cosa, pero en cambio ahora la preocupación es que lo hace a través de coerción y pues, busca a través de la mentira y la coerción imponernos este tipo de medidas. Pero yo creo que las organizaciones sociales populares van a comenzar nuevamente a reorganizarse. Nuestro país ha tenido una larga trayectoria en parar este tipo de tiranos que quieren hacer e irse por encima de la ley, y esperemos que eso vaya dándose, ¿no? Yo creo que el golpe que se ha dado a los municipios es tremendo. Se quiere licuar 1.000 millones de dólares que debe a todos los municipios legales sin presupuesto. ujú. Prácticamente el gobierno ha destruido todo lo que significa el aparato central del gobierno: salud, educación, viabilidad, y hoy quiere también destruir lo poco que hacen los municipios, y también quieren imponer este tipo de medidas contra el sector laboral, que creo que este fue una especie de ensayo que no le está saliendo al gobierno, porque para el 13 de marzo ya está convocada una movilización, y creo que debe el pueblo en general pronunciarse definitivamente en contra de estos intentos dictatoriales, que en últimos términos, con todas las políticas que se ha implementado este gobierno, subida del IVA, subida de los combustibles, mayor endeudamiento externo, pues no ha solucionado absolutamente ninguno de los problemas. Y básicamente el tema de la reforma laboral que está planteando a través
de este acuerdo tampoco va a solucionar ningún problema ni se va a generar más empleo o se va a disminuir el desempleo. Bien, ahora, en Chicago se hablaba del progreso industrial. Hoy se habla en forma medio burlesca, incluso e impositiva, la competitividad y la modernización. Entonces hay que reducir, hay que subir las horas de trabajo, los empleadores buscan flexibilidad, los trabajadores, en cambio, temen que se precarice el trabajo, es decir, que se le pague menos por pretexto de la competencia, de la tecnificación, en fin. ¿Es un razonamiento lógico este? Para nada. El tema es de que eh, el trabajo no se genera por flexibilizar la ley. Existe un estudio de la OIT que muestra, hace un estudio de algunos países en donde se dio la flexibilización laboral y se vio más bien que el empleo disminuyó. El empleo disminuye en vez de mejorar el empleo. Lo que genera trabajo es un proyecto de país. Es decir, ¿quiénes son los que generan trabajo en el país? Es el sector público y el sector privado. El sector público no ha generado una sola obra de envergadura, ha despedido a casi 5.000 funcionarios públicos y obviamente no ha generado nuevos puestos de trabajo el sector público porque la visión neoliberal es justamente eso, achicar el Estado y no dar empleo por parte del Estado. Pero el sector privado tampoco lo ha hecho. Ujú, Si nosotros vemos que cierto sector empresarial, no todos, porque también han perdido, pero vemos al sector de los bancos, por ejemplo, que son los que más han ganado. Vemos a ciertos sectores importadores que también han ganado, el sector de los alimentos también han ganado, pero ¿en dónde están invirtiendo esa riqueza que se ha generado? No por estos sectores, sino por todos los trabajadores que ellos tienen, están en los paraísos fiscales. Acordémonos, Novoa mismo es uno de los que más plata tiene en paraísos fiscales. El anterior gobierno de Lazo es el que más plata tiene en los paraísos fiscales. Es decir, aquí lo que se trabaja, lo que el trabajador paga los impuestos, lo que la población paga los intereses a los bancos, una vez que se chupa toda esa plusvalía de trabajo, ¿a dónde se manda? Se manda al exterior, no se invierte en el país. ujú. Entonces, si ellos quisieran generar trabajo, lo primero que deberían es invertirse en el país y que exista un proyecto real. No se está atendiendo al campo. El otro día conversamos con algún economista y decía, no tenemos ni idea si hay aquí un ministro de Agricultura. O sea, lo que menos están preocupados en el país es por realmente generar un proyecto diferente de vida, de sociedad, de producción, de sustitución de importaciones. Lo que ha hecho este gobierno durante este periodo es únicamente generar reformas para beneficiar a su familia y a su grupo empresarial, ni siquiera a todo el sector de la burguesía, oligarquía, sino a cierto sector empresarial. Fundamentalmente se bajó toda la deuda del SRI, creo que fueron más de 98 millones Ajá. de dólares. En este caso, igualmente, las reformas que se están haciendo con la falta de inversión y la inejecución de los presupuestos del Estado. O sea, no solamente se bajó el presupuesto del sector social, de los ministerios, sino que no se ejecutó el presupuesto. Las ejecuciones del presupuesto estaban por debajo del 60%. Es decir, había plata para, yo qué sé, construir aulas, para dotar a las aulas de ciertas tecnologías, para, en el caso de la educación, ¿no? Para construir, para mejorar esas aulas, ponerles techos, no se hizo absolutamente nada. Al Correcto. gobierno no le interesa, lo que le interesa únicamente, pues, el beneficiarse y con esta ley, por ejemplo, de las áreas estratégicas, busca beneficiar a su familia que tiene inversiones en ciertos sectores mineros. Totalmente de acuerdo, Franklin. Pero sí quisiera que usted amplíe un concepto que veo en las redes sociales que usted ha pronunciado. Que como experto laboralista, usted pone que advierte cualquier tipo de cambio en jornadas y modalidades y que debe vigilarse para evitar que bajo figuras legales nuevas se va a extinguir o se van a mermar los derechos de los trabajadores existentes. Ese es un punto de vista cierto que sí quisiera que le amplíe un poquito para que la ciudadanía tenga la idea clara de que la Constitución garantiza el Código del Trabajo está vigente, por favor. Ya. Sí, bueno, nuestra Constitución tiene varios principios que han logrado mantenerse. Uno de ellos es la irrenunciabilidad de derechos y la progresividad de los derechos laborales. La idea es que
los derechos de los trabajadores mejoren porque, a ver, cuando mejoran los derechos de los trabajadores, mejora el mercado. La idea, por ejemplo, de Ford en Estados Unidos era que sus trabajadores puedan comprar sus vehículos, es decir, Ujú. con remuneraciones justas se dinamiza el mercado y los trabajadores pueden comprar lo que hacen los empresarios, en otras palabras. Pero aquí más bien se piensa todo lo contrario, se quiere ponerles jornadas más altas y congelarles totalmente las remuneraciones. Pero el tema de las 8 horas laborales es un derecho que está en la OIT, que está en la Constitución de la República y que no puede ser cambiado ni por acuerdo ministerial, incluso con una reforma a al propio Código de Trabajo sería muy difícil cambiarlo porque la Constitución reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y en el Claro. bloque constitucional están las 8 horas, ¿no? Entonces, lo Y uno tiene aparte de que eso, ver las 8 horas. la consulta que usted hizo referencia todavía es un dogal más fuerte para cualquier reforma, incluso para el Exactamente, propio y por eso Congreso, es que querían Asamblea. cambiar la Constitución de la República y buscar que se saquen algunos artículos, como por ejemplo el artículo en donde prohíbe la precarización de la jornada de trabajo. Entonces, el tema de las 8 horas es uno de los pilares fundamentales del derecho laboral. El derecho laboral tiene tres pilares. La una pata es la remuneración, porque se trabaja por la remuneración. Correcto. La otra pata es la jornada de trabajo y la tercera pata es el tema de la contratación. Básicamente son como que las tres bases fundamentales del derecho laboral. Y claro, lo que se busca en este caso es debilitar la una, que es la jornada de trabajo, aumentando las horas de trabajo. Y con ello lo que se va generando es de que al aumentar a 12 horas, ¿no es cierto? Un trabajador que antes elaboraba, yo que sé, 40 horas semanales y laboraba también un día sábado porque necesitaba la empresa, él tenía 8 horas de jornada extraordinaria. Y en esas 8 horas de jornada extraordinaria, él cobraba con el 100% de recargo. La mayoría o gran parte de los trabajadores buscan, ¿no es cierto?, tener jornadas suplementarias y extraordinarias. ¿Por qué? Porque con eso logran complementar su remuneración. Por ejemplo, los médicos que trabajan, yo que sé, en una clínica, Pau Carbambola, Santinés, hacen turnos y jornadas de a veces 16, 24 horas seguidas. Las 8 horas, ¿no es cierto?, laboran como jornada ordinaria y tienen trabajo suplementario, extraordinario. Si es en sábado y domingo, cobran con el 100% de recargo, y Ujú. si es entre lunes y viernes, después de las 8 horas, cobran con el 50% de recargo. Entonces, Correcto. con esas horas logran acercarse, dependiendo del caso, a lo que sería la canasta básica. Nuestra canasta básica está en $810. Un trabajador que gane un básico de $482 y que labore el día sábado, todos los días sábados, las 8 horas, más o menos tendría por jornadas extraordinarias, llegaría a los $610. Y eso también. Eso, o sea, más o menos llega a esa y se acerca, cubre de alguna manera sus necesidades. Pero con esta reforma, lo que se intenta es que ese trabajador que laboraba en jornadas suplementarias, ahora labore 12 horas, ¿no es cierto?, en 3 días, por decir, en 3 días y una media jornada más, y prácticamente ya no tenga horas suplementarias. Se quede sin horas suplementarias, contratan a otra persona para laborar a lo mejor sábado y domingo, con eso se cubren las horas suplementarias y este trabajador queda con un básico. Claro, o Básicamente sea, es un ahorro para la empresa, es un ahorro para la empresa en detrimento, en este caso, de los derechos del trabajador. Entonces, por ningún lado genera algún tipo de utilidad a los trabajadores, pues básicamente es mayor explotación, menos remuneración, mayor carga laboral, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, lo que generaría esta posible reforma que esperemos, no sabemos cómo vaya a responder el ministro. Él dijo que ya no estaba vigente, lo que en este caso tendría que hacer es básicamente derogar la disposición que él hizo. Caso contrario le van a caer las movilizaciones y el sector laboral que va a levantarse por este intento fallido. Veamos a ver qué es lo que pasa del gobierno. sí, usted está siendo muy claro, pero quisiera precisar para que nuestros amigos oyentes que nos miran, en fin, pues sepan cuál es la zona más conflictiva, la zona gris en este momento, que preocupa de la propuesta, sí, las horas
trabajen 12 horas, en fin. Pero ¿cuál es en sí la situación que está tras pantalla, si cabe la expresión, tras del decreto para favorecer a los empresarios? ¿Cuál es esa zona gris que podría en aumento permeabilizar o permear a los trabajadores y a las organizaciones sindicales? Ya. El uno es la desaparición de las jornadas suplementarias, extraordinarias y nocturnas. Prácticamente el artículo 55 del Código de Trabajo regula lo que son jornadas suplementarias extraordinarias, cuando se trabaja más de las 8 horas de lunes a viernes, el 50% de recargo y fin de semana, días feriados y desde las 12 de la noche en adelante, el 100% de recargo. Entonces, desaparecería totalmente ese caso. Le pongo un ejemplo práctico. Hay un compañero en el gobierno provincial que maneja un camión de cama baja que se llama. Él tiene una remuneración básica de unos 650, $700, pero con horas suplementarias llega a ganar unos $1,000, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso se va a ahorrar el empleador, se va a ahorrar las jornadas porque hay efectivamente dentro de la empresa trabajos que son continuos. Por decir, en la llantera, ellos trabajan en turnos que van, trabajan todo el día, ¿no? No para la empresa. Entonces, con estas nuevas jornadas, pues lo que se haría es básicamente eliminar esos turnos, ponerles 12 horas a los trabajadores y ya no pagarles, en este caso, los recargos, que sería la una situación. Y la otra situación es la posibilidad del total control de la jornada de trabajo por parte del empleador. El Ujú. empleador puede decirle, pues muy bien, tú trabajas tal turno y si no quieres, pues despedido o si no quieres, te sigo un visto bueno, no estás haciendo caso a mis órdenes y prácticamente el empleador llega a controlar la jornada, cuando en la actualidad todo cambio de jornada primeramente no puede ser dentro de las 8 horas y debe ser con acuerdo de las partes. En el Correcto. acuerdo ministerial dice que habrá acuerdo de las partes, pero lo dice que será a través de la firma del contrato y normalmente los contratos de trabajo cuando se firman inicialmente son contratos de adhesión. No es que el trabajador redacte el contrato de trabajo y van donde los señores Ortiz y dice, señor Ortiz, yo redacté esto y esto quiero trabajar. No, no. Los señores Ortiz le dicen, a ver, esto es lo que tienes que firmar, ¿no es cierto? Tienes que firmar si quieres trabajar. ¿Lo Y tomas o lo obviamente, dejas? claro, y obviamente actualmente un contrato de trabajo tiene que cumplir con la normatividad del Código de Trabajo, pero con esta desregularización, pues el empleador le va a poder hacer firmar que el trabajador se somete al horario, a la jornada que él quiera, a las horas que él quiera, y obviamente en cualquier momento eso incluso puede ser utilizado, como ya se ha utilizado con temas de chantaje por parte de los empleadores, para que cumplan ciertas condiciones de los trabajadores. Si no cumple, pues simplemente le siguen un visto bueno o le cambian los horarios, lo cambian los turnos, porque también tienen que ver los turnos de trabajo con la vida que tiene el trabajador, con la educación de los hijos, con su casa, con su descanso, ¿no? Entonces pasa el trabajador realmente a cosificarse, a ser un objeto con estas reformas, mientras que actualmente con las protecciones que tiene el Código de Trabajo, pues lo que se busca es que exista un respeto a la dignidad de los trabajadores. Perfecto. Es totalmente de acuerdo con usted, pero voy a emplear un término que no suelo hacerlo generalmente en los programas, pero creo que debemos decir que el ministro en algún momento se pasa de cínico. Quiero decir con esto, hoy justamente el ministerio dice y señala que ha sido un borrador, pero que ya va a ver qué es lo que pasa. Es decir, como yo no le da resultado, entonces está reculando en la gestión, pero todo el mundo sabe que es una artimaña que no le dio resultado, que el ministerio dice que se ha tratado de borrador y que no es un documento vigente. Por favor, doctor, ponga su posición como abogado de bien. Sí, este es el acuerdo ministerial y aquí consta la firma electrónica del ministro de Trabajo, Náster Harold Andrés Burbano Villarreal, y básicamente este acuerdo ministerial fue firmado el 18 de febrero de 2026. Incluso tiene una disposición final única que dice que entrará en vigencia a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. O sea, más claro que eso no existe, ¿no? Pero Ujú. obviamente yo creo que esta administración tiene los vicios que han tenido los diferentes ministros
de no tener un contacto con la realidad. Parece que ellos están totalmente desconectados con la realidad que vive el país. Tenemos un presidente que no es ni siquiera de aquí del Ecuador, que se pasó viajando 2 meses después de la derrota de la consulta, y de ministros que no conocen el país, que no saben de la realidad, que piensan que la Amazonía es otro país cuyo presidente es Leonidas Issa, como lo dijo alguna ministra, y lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad. Y claro, yo creo que ahora estamos en una connotación diferente porque ya el gobierno ya no tiene la credibilidad que tuvo hace un año y medio, en donde pudo imponer, como lo hizo, muchas leyes del tema del IVA, de los combustibles. Yo creo que ahora va a ser cada vez más difícil que pueda emplear sus programas, pero en cambio lo que es preocupante es que va a utilizar la coerción, ¿no? La coerción, y muestra de ello es el apresamiento de un alcalde en Guayaquil. Pues si se apresa al alcalde en Guayaquil, se puede apresar a cualquier simple mortal, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la nueva tónica, pero yo creo que la tendencia es diferente y existe el rechazo del pueblo, de los sectores sociales en general, ¿no? Yo creo que más Bien. bien hay que ver cómo se va articulando ciertas resistencias, porque no creo que vamos a poder aguantar un par de años más con este gobierno que únicamente busca mejorar sus arcas, las arcas de su familia, de su grupo económico, en detrimento de toda la población. Y eso se ve también en sus ministros, que prácticamente pues son una especie de fantoches que hacen el ridículo, que no tienen las cosas claras y dicen y se contradicen de acuerdo al momento en que estén. Bien, doctor, le agradezco por haber participado con nosotros en el programa. Termino únicamente diciendo que abogados que están claros en el manejo del tema deben ser buscados por los medios de comunicación social para que puedan divulgar sus pensamientos y tratar de buscar que la justicia reine en el país. Yo recuerdo con la entrevista de usted el país en donde se decía al cínico que deriva de la escuela cínica de Grecia, fundada por Atítenes, significa que es un desvergonzado, que no tiene consecuencia con nadie y que le importa el carácter social de la sociedad. Doctor, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y a usted, estimado doctor Marco. Muchas gracias, muy amable.